Buen día. ¿Es un buen día para usted? Amén. Es un buen día también para mí. Es una buena semana también que comenzamos ahora. Estamos como iglesia estudiando el libro de Romanos ya hace buen tiempo, hace buenos meses atrás. El pastor Salvador nos estaba comentando cómo este libro de Romanos tuvo un efecto muy poderoso, muy potente en la vida de Martín Lutero. No es que Martín Lutero haya sido el primer reformador. La Iglesia Católica como tal, conforme a la estructura ahí la conocemos con el Vaticano y todo, se fundó en 1200 después de Cristo. Antes de eso no existía papado, no existía la organización que hoy tiene la Iglesia Católica como tal, y en un concilio en 1200 se establece esto y se funda lo que es el Vaticano. Antes de eso, antes de 1200, la iglesia cristiana era la iglesia cristiana, bíblica, que estudiaban la palabra, se levantaban, había obispos, había ancianos, había líderes en distintos lugares y había también además distintas corrientes que se habían levantado, y entre ellas las corrientes de los gnósticos que se habían involucrado en la iglesia y habían inclusive introducido libros que no son inspirados por Dios. Entre ellos el libro de Judas, que usted va a ver que National Geographic lo ha hecho muy famoso hace unos pocos años atrás. El libro de Judas, el libro de María Magdalena y un montón de libros apócrifos, en el sentido de que no fueron escritos ni por Judas ni por María Magdalena, aparecieron como 300, 500 años después de Cristo, y esto se había introducido en la iglesia. Y la gente tenía también algunas iglesias estudiando estos libros que no tenían nada que ver con los principios del Señor. Y ahí interviene el apóstol Pablo trayendo una palabra a la iglesia que además estaba en su momento. Ya la palabra que Pablo estaba dando estaba orientada a la iglesia que estaba en Roma. Y nuestro pastor nos estaba enseñando un poco, hablando acerca de cómo había una confusión también dentro de la iglesia sobre de qué se trata, cómo hacemos, cómo seguimos a Dios, de qué manera nosotros seguimos al Señor. Así que es importante que nosotros podamos entender que hay una doctrina esencial que viene de la palabra del Señor. Y le decía que Martín Lutero fue influenciado por esta doctrina que está enseñando el apóstol Pablo, que para nosotros también es trascendente. Y les estaba también resumiendo un poco que después del 1200 comenzaron a haber muchas persecuciones. Uno de los primeros fue John Huss, que uno va a escuchar sobre él, fue quemado en la hoguera, y comenzó todo un movimiento de la gente diciendo, ¿por qué? ¿Qué es lo que está hablando John? Se levantó Wycliffe, que era otro varón de Dios, también era un monje que se convirtió al Señor por estudiar la palabra, como en 1300 más o menos, y también lo mataron. Y así había gente hasta que llegó Martín Lutero. Y Martín Lutero, estudiando este libro, siendo el monje católico, estudiando el libro romano, dijo, estamos haciendo todo mal, estamos predicando que tienen que pagar esto, que tienen que pagar lo otro para ir al cielo, tienen que hacer distintas cosas. Y Lutero estuvo estudiando esto, que el Espíritu Santo trajo esa convicción a su espíritu acerca de la verdad del Señor. Y hemos estado resumiendo un poco los últimos capítulos. Vamos al siguiente slide. Hemos estado hablando acerca del capítulo 7. Dice el apóstol Pablo en el verso 1, hermanos, y dice a los que no conocen la ley. Está hablando un poquito para aclarar que es importante la ley. Para los que no conocen la ley, va a hacer un poco de repaso acerca de esta ley. Y él va a decir en el 7:7, la ley no es pecado. La ley es esa luz que deja visible al pecado. Antes nosotros no conocíamos el pecado, pero ahora cuando Dios establece la ley, ahora es visible el pecado. Sabemos qué es malo, qué es bueno. Entonces ahora el pecado es evidente, el pecado es innegable. Y eso estuvimos viendo en los capítulos anteriores. Otro aspecto que habíamos estado también viendo es que la ley resultó para muerte. Parecería que la ley nos va a salvar. Y Pablo está esclareciendo, estimado, la ley no salva a nadie. La ley pone en evidencia que hay un problema, y el problema se llama pecado, y el pecado nos mata, nos destruye. ¿Ya? Y el verso 11 va a decir, el pecado me mató. ¿Por qué me mata a mí el pecado? Y esa es una pregunta importante, porque en el capítulo que estamos hoy, que nos va a tocar estudiar, los versículos que nos va a tocar estudiar, Pablo está hablando acerca de esa lucha interna, cómo este pecado va matándonos. ¿Por qué nos mata el pecado? ¿Sabe por qué? Por la rebeldía, porque la esencia del pecado es rebelión. Así que si usted le dice esto es blanco, el pecado va a decir, eso no es blanco, tiene unos tintes raros ahí. Alguna otra explicación va a sacar
el pecado en nuestra mente y vamos a comenzar a luchar siempre a sembrar la duda. El pecado tiene ese objetivo, tiene esa forma de vida, la rebelión. Seguimos, por favor. Dice, y esta reflexión, mientras estaba estudiando esta palabra, venía esta reflexión a mi corazón, que creo es importante para que todos nosotros podamos pensar. ¿Qué gobierna sobre todo lo creado? Que es importante que nosotros podamos sentar base cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la ley, cuando hablamos de todos estos elementos que tienen que ver con nuestra forma de vida, sentar nuestra mente, recordarnos que gobierna sobre todo lo creado. Y sabemos que es Dios. Cristo es el que gobierna sobre todo lo creado. Dice en Colosenses, capítulo 1, verso 15 al 17, va a hablar de que todas las cosas por medio de Él fueron creadas y para Él fueron creadas. El libro de Juan, capítulo 1, va a decir que el Verbo se hizo carne y ese Verbo creó todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que Cristo es el autor de la vida, Cristo es Dios y Señor, así que el que gobierna sobre todo lo creado es Dios. Y en Isaías 37, 16 va a afirmar también este carácter de este Dios creador que está sobre todas las cosas y que por medio de Él y para Él han sido hechas todas las cosas. Amén. Entonces es importante que esta mañana podamos centrarnos en esto. Hay una autoridad. Nuestra mente de pecado caído decimos, no, todo está destruido, todo está perdido, no hay futuro, no hay esperanza. No, ni siquiera pienses en eso. Eso dice el pecado y la fuente de eso, el origen de esa información, pecado. El pecado te va a decir, no hay esperanza, no hay vida. Pero la verdad de Dios te dice, hay vida, hay esperanza. Hay un Dios dueño de todo que te ama, que te espera y Él está preparando un lugar de bendición para ti en la eternidad. Amén. Entonces, vivimos en esencia una lucha contra este pecado que busca no solamente primero gobernar nuestra vida, sino nuestra mente, dominarla, llevarla a un estado de muerte. ¿Ya? Esa es la esencia del pecado. Cuando tú te encuentras fatalista y pensando, no puedo más, no, mi vida no va a dar más, yo no puedo esto, aquello, mi familia, mi situación, mi economía, mi finanzas, lo que tú quieras, y lo que tú ves es muerte, tienes que saber que la paga del pecado es muerte, y lo único que el pecado puede inspirar, el único que puede inspirarte muerte es el pecado. Y el pecado va a llevarte en esa dirección. Entonces establecemos este principio, el que gobierna sobre todo y de todo lo creado es Dios. Para que subsista todo lo que está creado debe estar sujeto a leyes. Por eso Dios, cuando ha creado absolutamente todo lo creado, estableció leyes físicas, leyes matemáticas, leyes orgánicas para el funcionamiento de todo organismo, todo ser vivo o toda la materia. Leyes orgánicas, leyes organizacionales, hay leyes fisiológicas, leyes moleculares, etc. Y para la subsistencia social son necesarias las leyes sociales. Imagínese un país sin leyes, un lugar donde hay personas, no hay leyes, no hay normas. No hay reglas de nada. Es anarquía total, ¿no? Estamos hablando de gente que va haciendo lo que quiera. Y si matar me importa, destruir me importa, quitar lo otro. No hay propiedad. Nadie es dueño de nada. Ni siquiera de tu propia vida, ni de tus hijos. Imagínate una sociedad sin leyes. La pregunta es, ¿la ley es importante? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Cierto? Es muy importante las leyes. Acá en la esquina pusieron un semáforo, antes no había semáforo. Pero han ido poniendo semáforos mientras lugares donde han sido más riesgosos, semáforo acá. ¿Para qué? Para que no haya accidente. Allá en mi ciudad, yo soy de Bolivia, y teníamos la carretera y normalmente las carreteras no tienen señalización, no es muy bien señalizada, ahora están mejorando, pero no tenía tanta señalización. Y había una población donde nosotros tenemos, la iglesia donde yo participo allá, tenemos una iglesia en esa población, creció mucho. Y habían los días domingos hacían y hacen todavía feria, así como hacemos aquí el sábado, la feria es ahí, la gente viene de todos lados a ese pueblo a hacer compras. Y resulta que por lo menos en el mes 1 o 2 personas morían atropelladas por los vehículos porque pasaba la carretera nacional por ese camino. Imagínense, hasta que llegó una familia y murió esa familia atropellada, fue terrible noticia. Y entonces se le prendió el foquito, tenemos que hacer algo. ¿Qué hicieron? Leyes.
pusieron rompemuelles, pusieron letreros, pusieron absolutamente todo. Pero ¿a partir de cuándo? Cuando vino la muerte, cuando vino el problema. Antes nadie pensaba, aunque veíamos el riesgo, se sabía todo, pero nadie decía absolutamente nada. Y apareció esa regla, apareció esa ley. Ahora ya no mueren tantos, siguen muriendo gente todavía porque alguno y otro aventado por ahí aparece, pero la cosa cambió. Fíjese que la ley ayudó y la ley tiene ese objetivo, ¿ya? De las leyes sociales, de ayudarnos en el orden. Pero las leyes naturales son inquebrantables porque no opinan. El sol no puede estar diciendo, la tierra, no, a mí no, se me antoja hoy día no girar alrededor del sol. Imagínense, no puede, porque no tiene posibilidad de decisión sola. Y absolutamente todo lo creado tiene y se rige bajo leyes. Así que Dios, para la subsistencia de todo, estableció las leyes. Por lo tanto, las leyes son buenas. ¿Está bien? Puede decir conmigo, las leyes son buenas. ¿Ya? Imagínense la luna sin leyes, no tendríamos luna, ¿no? No habría marea alta, marea baja. Mejor no hablemos mucho de detalles más. Vamos a hablar de la luna, si no. Sigamos, por favor, al siguiente slide. Origen de las leyes. Y vamos a hacerlo rápido porque queremos centrarnos en el verso que nos está tocando analizar en esta reunión. Ante la mirada divina y la mirada bíblica, el origen de la ley está en Dios. La eternidad y luego el universo, primero la eternidad y luego el universo y toda la creación se rige, ¿por quién? Por Dios. Sentamos la base. Segundo, la paradoja. La cosa que a la mente humana le cuesta entender es que Dios no necesita de leyes para subsistir. Él creó las leyes para la subsistencia de lo creado y nada subsiste sin esas leyes que Él estableció. ¿Está bien? Dios no necesita las leyes, Él está por sobre las leyes naturales, físicas, todas las leyes que puedan existir. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a ver a Jesús, que aparecen los discípulos caminando sobre el mar y uno puede decir, pero ¿cómo puede caminar sobre el mar? Si está la ley ¿Qué ley tendría que aplicar ahí? La gravedad. Y Jesús caminando y encima le dice, Pedro, camina, ven. Y Pedro más caminando, por favor, dos locos caminando sobre el mar, rompiendo la principal ley que nos sostiene la tierra. Si no tuviésemos gravedad, estamos arruinados. Porque resulta que Jesucristo, Dios, está por sobre las leyes. Las leyes no le controlan a Dios. Hay algo que tiene mayor valor que las leyes. Hay algo más importante que cualquier ley. Y es Dios. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Podremos seguir dando más ejemplos cómo Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Es una locura de contradicción contra las leyes naturales, físicas y biológicas, etcétera, ¿no? Porque cuando Dios interviene, Dios no se sostiene a las leyes naturales. Porque Dios es Dios y Señor sobre todo. Y Él va a hacer lo que está en su corazón y lo que Él sabe que es correcto. Y lo que es mejor. ¿Está bien? Ahora sigamos con esta mirada. Ante la mirada humanista y evolucionista, que es el mundo en el que nosotros vivimos, ¿ya? El universo sin leyes sería igual a caos e inexistencia, ¿cierto? Eso dicen la ciencia, ¿no? Todo necesita, lo que nosotros estamos haciendo es descubrir leyes. Sin las leyes que abrir la termodinámica, las leyes físicas y matemáticas, no, la naturaleza es sabia. Imagínense, la naturaleza es sabia, la madre tierra, increíble, o sea, ha hecho unas ecuaciones impresionantes y ha creado esta forma de cómo funciona la naturaleza hasta lo más mínimo, cómo funciona el ojo humano. ¡Oh, qué naturaleza más sabia! Tontera humana. Pero eso cree la humanidad, el humanista, el hombre sin Dios, busca explicar las cosas y sacando a Dios de la ecuación. Así que lo paradójico de esta creencia es que esa misma mentalidad humana que dice que todo necesita tener orden, o sea, el universo sin leyes sería caos y sería inexistencia, necesitamos leyes, necesitamos que todo se rija, ahí estamos descubriendo cómo es interesante. Lo paradójico es que ellos mismos dicen que toda la existencia surgió de la inexistencia y del caos, surgió del Big Bang. No había nada, después hubo un gran caos, una explosión y ¡pum!, aparecieron leyes, organización, orden, físicas, matemáticas, coherencia en todo. Lo incoherente creó toda la coherencia. ¿Podrá ser posible? Pero ese es el fundamento humanista, porque tratamos de sacar a Dios de la ecuación, agarramos cualquier locura y decimos, eso es así.
porque tiene que ser así. Y no es así. La misma naturaleza, el mismo cosmos, la creación manifiesta el orden inquebrantable de Dios. ¿Qué gobierna la mente humana? La mente humana gobierna. ¿Se acuerdan ustedes cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén? Dios les dijo que de un árbol no tenían que comer. ¿De qué árbol? Del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Es interesante porque eso es lo que gobierna la mente de usted y de mí. Todo tiene que ser lógico. Lo que gobierna la mente del hombre es la ciencia, el conocimiento del bien. Necesitamos identificar lo que es correcto, lo mejor. Tenemos un hambre por querer el éxito. El éxito es lo mejor para nosotros. Ahora, mi idea de éxito no va a ser nunca quizás la misma idea de mi hermano o la gente de Chile, no va a ser la misma idea de la gente de China, aunque comience con Che. Los nombres son distintos, los puntos de vista de éxito para cada uno de ellos. Para los chinos será el éxito dominar a Chile, para Chile será el éxito dominar a China. Por ejemplo, tenemos dos puntos contrapuestos de éxito, ¿no? Y podemos ir a más otra cosa. Pero la idea es esa, es que tengamos el conocimiento de cómo voy a ser mejor. Y eso es lo que gobierna la mente humana. Lo segundo, lo que gobierna la mente humana, y Pablo nos va a recalcar una y otra vez que hay un gobierno con el que nosotros no podemos cambiar mientras estemos en la tierra, es el pecado. El pecado nos lleva a una rebelión, de manera innata contra Dios. ¿Está bien? El pecado desde que nacemos, ya, aunque nosotros ni siquiera pensemos, no, yo estoy en contra de Dios, no lo decimos, pero nuestros actos, nuestra forma de vida, nuestra manera de percibir las cosas van en esa dirección, ¿ya? Así que el deseo, hay una necesidad de experimentar, de experiencia. Tengo que sentirlo, tengo que probarlo, porque es la ciencia. La ciencia es conocer, es tocar, es palpar, oler. Es que si no lo veo, decía Tomás, no lo voy a creer. Si no lo toco con mis manos, no lo voy a creer. Pero eso también se aplica a distintos grados de nuestras vidas, cómo somos atacados en nuestra mente con esta forma de pensar. Desde la caída del hombre necesitamos leyes. Antes, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿les dio leyes? No, porque tenían a Dios. Ustedes son mis hijos amados, ustedes son dueños de todo, disfruten. Coman de aquí y de allá, todo, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no pueden comer. Dios les puso ahí un principio importante, la obediencia. ¿Ya? Entonces, necesitamos, a partir de ese momento, de la caída del hombre, necesitamos la ley. La ley es la manifestación del conocimiento del bien. Sin las leyes estaríamos complicados. Hablamos de las leyes sociales, las leyes humanas, ¿ya? Estaríamos complicados sin las leyes sociales. Las leyes sociales y lógicas son inherentes a la creación, son parte de este mundo caído. Usar el razonamiento correcto va a dar buenos resultados. A esto nosotros lo llamamos sabiduría. Si usted hace bien su trabajo, usted le va a ir bien, va a cosechar. La ley de la siembra y la cosecha se aplica totalmente en nuestras actividades del día a día. Entonces son manifestaciones del conocimiento del bien, las leyes. Por otro lado, el pecado es la manifestación del conocimiento del mal. El que gobierna en este ámbito del pecado es el egoísmo y el orgullo humano. Y eso tampoco lo podemos sacar. Por más sabio e inteligente que somos internamente, estamos queriendo lo nuestro, buscando por lo nuestro propio, por las cosas propias para nosotros. Luchamos con eso porque es parte del pecado que está en nosotros, el egoísmo, el orgullo. Humanamente todos estamos sujetos a esto. Nuestra lógica en estado caído no puede razonar la vida sin el pecado. O sea, siempre vamos a estar pensando las cosas que quiero lograr, pero aunque yo no quiera, va de por medio mi ganancia. ¿Qué saco con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué me va a dar a cambio? Y hacemos todo control. En nuestra mente vamos controlando, queremos los resultados. Humanamente todos estamos sujetos a esto. Para callar la conciencia nos mentimos creando niveles o rangos de pecado, de lo menos malo a lo peor. Yo no soy tan malo porque es una mentirita piadosa. ¿Sabes de dónde viene la palabra piadosa? Y comenzamos a justificarlo. ¿Por qué es piadoso? Además era blanca, era una mentira blanca, no, ni siquiera no tenía ni tintes. Y la justificamos, somos expertos para ello. Y eso es herramienta del pecado que está en nuestras vidas. Ahora, lo que nos toca leer. En el libro de
de Romanos capítulo 7, verso 13 hasta el 25, dice, el 13 lo habíamos leído la semana pasada, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, sino que, perdón, era una pregunta ahí, ¿no? Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, ¿las cosas buenas nos van a matar? No, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Qué contradictorio parece. Pablo está diciendo, hay cosas buenas que puedes hacer en la vida, pero como la vida está controlada por el pecado, lo bueno va a destruirte, porque no puedes seguir la vida tomar decisiones en la vida basado en lo bueno. Y cuando entendamos lo que está más adelante, vamos a entender la coherencia de esto. Lo bueno va a orientarte en la vida, pero lo bueno, si eso es lo que guía tu vida, lo bueno guía tu vida, te estás perdiendo. Porque si alguna persona de nosotros seríamos buenos y podríamos llegar a Dios porque somos buenos, bingo, ¿no? Pero nadie puede. Por lo tanto, todo lo bueno que yo creo y yo pueda seguir en mi vida, al final es camino de muerte. Porque debo entender que estoy ligado al pecado como humano. Y seguir mi iniciativa propia, por más buena que sea, es camino de muerte. Amén. Así que el apóstol Pablo dice que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y es interesante porque Dios va a establecer un mandamiento importante. ¿Y cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios. ¿Con todo qué? Con todo tu corazón. ¿Qué más? Toda tu mente. ¿Qué más? Tu alma, con toda tu fuerza. Vas a amar a Dios con todo tu ser. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Y dice que el mandamiento apareció y me lleva a mostrar que todo lo demás, mis buenas actitudes, mis buenas iniciativas son totalmente pecaminosas. Si Dios no está guiando mis acciones, lo bueno que estoy haciendo es lo más terrible que va a destruir mi vida. Pablo está ayudándonos a decir, oye, oriéntate. Hay una gran diferencia en la vida entre lo bueno y lo perfecto. Y lo único que va a llevarte a la vida es lo perfecto. Por eso dice, sin santidad nadie verá a Dios. La palabra santidad significa perfección. Y el Señor va a decir, sean santos porque yo soy santo. No estoy diciendo, sean buenos porque yo soy santo. Dios no es bueno en el sentido de la palabra humana. Dios es santo y santo es superior a lo bueno vendría a ser ni una migaja de polvo del suelo, casi la nada misma. Porque nosotros lo bueno lo calificamos en función a las cosas buenas que podemos hacer en la tierra. ¿Y qué del universo? Todo lo bueno que tú puedas hacer no te sirve de nada. No es nada. Así que lo bueno que nosotros pensamos es nada. Por eso necesitamos caminar en la dirección de lo excelente. Lo excelente cambia, lo excelente nos pone por sobre aún de todas las cosas que pueden ser nuestros limitantes en la vida. Si no, le preguntemos a Pedro cuando caminó sobre el mar. Cosas totalmente fuera de lugar. Verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Oye, vivo una lucha personal todos los días. Quiero hacer lo bueno, pero en mi mente sigo pensando cosas malas. ¿Cuántas cosas yo me cuido? Estoy tratando de hacer las cosas bien, pero internamente estoy pensando hay pecado en mi corazón, estoy pensando cosas malas. Pero no lo estoy haciendo, entonces busco, no, está mal, no, esto no está bien. Hay una lucha interior en nuestras vidas. Cuando tenemos la luz de Cristo, en el momento que hay una situación que surge, aunque aún pase por tu pensamiento, Dios va a traer por medio de su Espíritu el entendimiento que eso no está bien. Y eso produce en nosotros una lucha infernal en nuestro ser interior. Cuando nosotros queremos honrar a Dios. Cuentan que Martín Lutero, cuando entendió esto, igual una de sus luchas que tenía era eso, contra el pecado, y se lastimaban. Había personas que se laceraban terriblemente porque se sentían
atropellados por el pecado, buscaban vivir, eran monjes, vivían encerrados, pero luchaba en su mente y él se daba cuenta, no puedo contra esto. Y cuando leía esta parte de Pablo era como, por fin alguien me entiende, decía Lutero. Alguien está viviendo lo que yo vivo. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no puedo hacer. Y si lo que no quiero, esto hago, entonces estoy aprobando que la ley es buena. ¿Cómo es esto? Que si lo que no quiero hacer hago, entonces estoy aprobando que la ley es buena. La ley te está mostrando que estás caída y caído en pecado. Por la ley nosotros entendemos que haberle dado la espalda a Dios nos ha llevado al pecado. ¿Cómo sé que estoy viviendo en pecado? Por la ley. Por lo tanto, la ley es buena, porque me ayuda a ver la verdad. En este aspecto la ley es tremenda, poderosa, porque pone en manifiesto lo que es correcto. Y me hace ver que yo soy nada. Y me hace ver que estoy perdido. Y Pablo va a decir en Romanos 3:23, que lo vimos antes, todos hemos pecado, todos hemos sido desechados de la gloria de Dios, ninguno tiene esperanza. Por lo tanto, vivir la vida tratando de hacer buenas cosas, vas a perder tu vida por tratar de intentar vivir de acuerdo a tus expectativas, a lo que los demás piden de ti. Está medio pesado lo que Pablo está diciendo. Verso 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Las cosas malas que hago son el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no está el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está poniendo en relevancia una y otra vez este estado original caído en el que nosotros vivimos y que no lo puedes remediar absolutamente con nada. Intenta lo que tú quieras, haz lo que tú quieras y ponte el límite. Esta es la última vez que lo hago. Nunca más voy a actuar de esta forma. Haz todos los pactos que quieras, pero vas a volver al mismo punto cada vez porque vives en pecado, vivo en pecado. Pablo, lo lindo de acá es que él se pone en primera persona, no está diciendo ustedes, Pablo está diciendo yo creo que los hermanos de Roma quedaron, ¿quién nos está escribiendo? Nuestro líder, nuestro pastor está diciendo que lucha contra el pecado, que las cosas que quiere hacer no puede hacer y las cosas que no debe hacer esa está haciendo. ¿Cómo es posible? Capaz pueden rasgarse los vestidos. Pablo se está presentando en primera persona y siendo vulnerable y diciendo yo soy el primero en pasar por esta dificultad, siendo humilde y diciendo yo no puedo contra el pecado. No se está poniendo como valiente, porque yo puedo, voy a meterme contra esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Pablo está diciendo no puedo contra el pecado. Mi pregunta es, ¿tú puedes contra el pecado? ¿Habrá la humildad suficiente en nosotros para reconocer que necesitamos ayuda? ¿Que necesitamos la intervención de Dios? Que no es con fuerza ni poder, sino con el Espíritu de Dios. Porque mientras nosotros no entendamos eso, vamos a seguir viviendo, intentando una y otra vez, subiendo 5 escaleras y bajando 10, dando un paso y volviendo 3, porque no cachamos la idea. No entendemos que estamos perdidos en nuestra propia iniciativa. Puede ser buena, todo lo que tú quieras. Pero si Dios no está detrás, lo bueno es lo que te va a destruir. Eso nos dice una y otra vez el apóstol Pablo. Dice el verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Verso 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¡Wow! ¡Qué lindo, hermano, esto! Yo me gozo, leo la palabra, aleluya, qué tremenda palabra, qué lindo ver cómo Dios se manifestó, se manifiesta y se manifestará. ¿Cómo es este Dios de amor? Y dice el 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Hasta ahí llega la emoción. Esa ley en mis miembros se rebela contra la ley de mi mente
y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo dice, ¿sabes? El problema es que el pecado está en tus miembros. La paga del pecado, ¿qué es? ¿Hay alguno que no murió en la tierra? ¿Cuántos cristianos hay? ¿Martín Lutero murió? ¿Sí? ¿Los apóstoles murieron? ¿Por qué murieron? Porque el pecado está en su cuerpo. Nuestro cuerpo está contaminado, está ligado al pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y aunque nosotros llegamos al Señor, vamos a morir. Sepa ustedes que de acá a 50, 100 años, si el Señor no ha venido, ninguno de nosotros va a estar acá. Ninguno. Y acá tampoco tenemos la idea que pongamos cartelitos, para que no se nos olviden, pongamos cartelitos por todo. Aquí estuvo Josías, año 2024. Es para que no me olvide la nueva generación. Ni siquiera les va a interesar. El día que va a venir alguien, saquemos todo y chao, se acabó. O trate de imitar a los faraones, pues hágase una gran pirámide y meta todas sus cosas y sus recuerditos ahí para que la nueva generación no, la nueva generación le va a robar todo lo que usted dejó porque les va a servir de algo capaz. Vamos a pasar. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte y está en nuestros miembros. Y debemos ser claros en esto. Yo tengo una realidad. Hay una lucha interior en mí contra el pecado. Y debo ser franco. Soy vulnerable. Sin Dios estoy perdido. Si camino independiente, si busco hacer las cosas a mi modo, se acabó el cuento. Es tremendo lo que Pablo está hablando. Y llevándonos él mismo, poniéndose en el ejemplo, él diciendo, yo soy miserable. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? ¡Wow! Y yo puedo decir de mí mismo, Josías, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Hasta aquí la película es de mal en peor, ¿cierto? Pero aquí Pablo hace un respiro. Como la ballena sale afuera a respirar oxígeno. Y dice, gracias, verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice Pablo, por donde lo mire, no hay escapatoria. Por donde lo mires, no hay salida. Por donde lo mires, estás perdido. Por donde lo mires, no hay esperanza. Pero cuando miro a Cristo, ¡wow! Amén. Traspasó la eternidad, se introdujo en la tierra, trajo vida nueva y dijo que si alguno está en él es nueva criatura. Nueva criatura significa nueva creación. Y el apóstol va a decir, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El vivir de la carne hasta allá llegó. ¿Sabes qué? La ley de la carne ya no pega contigo, ya no va contigo, porque en tu espíritu ahora, no en tu carne, en tu espíritu vino a vivir el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios te proyecta hacia algo eterno y glorioso. Y la vida que ahora viene hacia adelante, necesitas aprender a vivirla. Porque esa vida no se vive basado en lo bueno, basado en la experticia, en las capacidades. Todo eso sirve, es interesante, bueno, y Dios lo va a usar siempre. Siempre y cuando pongamos bajo el gobierno y la dirección de Cristo. Por eso, gracias sean dadas a Cristo Jesús. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor esta mañana? Señor, gracias. Tú eres nuestra vida. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Gracias doy a Dios. Gracias doy a mi Padre por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Qué interesante, Pablo está reconociendo, con mi mente, con mi corazón, con mi espíritu voy a seguir a Dios. Con mi carne, la ley del pecado. Tengo que comer comida, tengo que trabajar, tengo cosas que hacer que son parte de esa herencia del pecado. Y mientras viva, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero no voy a dejar de mirar y seguir a aquel que inspira la vida, que es Cristo Jesús. Amén. Termino con este último slide y vamos a orar juntos esta mañana.
Esta representa el mundo caído, bueno, se ve chiquitito acá, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, este es el árbol que nosotros hemos comido. Se lo presento, por favor. Tiene raíces, tiene frutos. ¿Ya? Y este es el mundo caído. Se sustenta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Necesitas experimentar. Si no lo ves, si no lo tocas, si no lo experimentas. Y eso es el pecado. El pecado se mueve por medio del sensorialismo, por medio del sensualismo. Si no lo veo, si no lo siento, deseo esto. Si yo no lo deseo, no, todo tiene que ser en base a lo que yo deseo, lo que yo quiero, lo que yo siento. Así se mueve el mundo caído, llevado primeramente por la orfandad. Como no tiene padre, un huérfano tiene que valerse por sí mismo, porque nadie ve por él. Tiene que tomar decisiones lógicas, ¿cierto? La lógica guía al mundo caído. Quiere encontrar todo tiene que tener lógica, si no doy un paso. Bueno, esa vida basada en lógica es porque vivimos en orfandad. Y ese es el esquema de vida en este mundo caído. Y Pablo nos habló acerca de esto, que todo lo que nosotros hagamos vamos a caer siempre en lo mismo, vamos a ser guiados por la lógica porque hay orfandad en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y pasemos al otro slide, Pero tenemos el árbol de la vida. Y Cristo dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida. El que en mí cree no se va a perder. Él vino a dar vida, Él vino a dar esperanza. Él es el árbol de vida. Y Jesús va a decir cuando va a hacer la Santa Cena, va a decir, coman de mi carne, beban de mi sangre. Este fruto, esta vida es el fruto de mi sangre. Y va a hacer comparación acerca justamente relación con este árbol de la vida. Y cómo este árbol de vida trae sanidad a las naciones. Cristo es la esperanza que Dios nos ha dado a nosotros. El mundo original y el mundo redimido se sustenta de este árbol de la vida. En este árbol de la vida hay dos características. Y ese es por eso que Pablo dice, wow, gracias doy a Jesucristo, gracias doy a Dios por Jesucristo, gracias doy al Padre por Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre nos dio paternidad. Y al darnos de su paternidad, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, Él tenemos un Padre. Y esa paternidad nos da revelación. Porque Él es Padre, Él te habla. Y porque Él te habla, puedes caminar en fe. La fe no es lo que tú esperas. No es la certeza de lo que tú esperas, es la convicción de lo que tú esperas ver. La fe es la certeza de lo que se espera de lo que Dios te dijo. Si Dios no dijo, no es fe. Si Dios te dijo, es fe. Porque nosotros confundimos. Yo espero tener esta casa, yo tengo fe. No, eso no es fe, hermano, ese es deseo. Es lo que usted quiere. Si Dios le dijo que te va a dar esa casa, que va a ser de esta forma, eso es fe. Obedécelo, síguelo, conquístalo, camina en esa dirección. Pongámonos de pie, por favor. Así que tenemos dos caminos por escoger. Dos rutas que están puestas delante de nosotros. El camino de muerte o el camino de la vida. Y Pablo nos esquematizó, pero hasta el tuétano, lo terrible que es el camino de muerte. Y nos llevó hoy día a pensar y a entender de que debemos ser tan humildes para reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores, nuestro pecado, nuestro fracaso. Es difícil por nuestro orgullo pedir perdón. Es difícil por nuestro orgullo decir necesito ayuda. Oren por mí. Pero gracias a Jesucristo, Él está contigo, está conmigo. Y Él nos está diciendo, yo soy la esperanza de vida. El mundo está perdido y han dado el paso de muerte. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, dice Jesús. Esta mañana hablemos con Jesús. Él está en este lugar con nosotros. Porque fiel es Dios que cumple sus promesas. Y dijo que si hay 2 o 3, Él está en medio. Chequea alrededor y va a ver que hay más. Y venimos por una razón. Venimos por Cristo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Porque has extendido tu amor para con nuestras vidas. Estamos en esta mañana, en este lugar, Señor. Y quienes van a escuchar también esta enseñanza por las redes. Señor, estamos porque tú nos has dado vida. No por nuestras capacidades. No por alguna cosa en particular que tenga alguna habilidad o experticia, es por tu amor, es por tu misericordia.
Y esta mañana, Señor, en esta hora, queremos reconocer delante de ti que somos pecadores. ¿Puedes decir eso al Señor? Señor, yo reconozco que soy pecador. Soy miserable. Mi corazón va continuamente hacia el mal. Papá, no puedo solo. Reconozco esta mañana que no puedo contra el pecado. Está ligado a mi cuerpo. Aunque yo no quiero, termino sirviendo al pecado. Busco lo bueno, busco mi bienestar, busco lo lógico, busco lo bonito, lo que se ve bien, lo correcto. Pero mi espíritu, tú me llamas hoy a buscarte a ti, a buscar tu paternidad, a buscar tu revelación, a buscar lo que tú estás hablando. Y tú nos invitas esta mañana, papá, a oír tu voz, a volver nuestro corazón a ti, a volver nuestro corazón no a lo bueno, sino a lo perfecto. Tú eres lo perfecto, Señor. Por eso esta mañana te rendimos nuestro corazón a ti y pedimos que venga a nosotros tu reino. ¿Puedes decir eso, Señor? Venga a mi vida tu reino. Papá, que venga tu paternidad a mi vida esta mañana. Te necesito. Háblame, papá. Háblame, mi Dios. Tú has pagado el precio para quitarme de este mundo miserable de muerte. Y me has pagado el precio para atraerme hacia tu corazón. Yo quiero vivir en tu camino. Quiero vivir siguiéndote hasta el final. Te entrego mi corazón. Te entrego mis pensamientos. Te entrego las luchas que tengo en mi interior. Te entrego todo argumento de pecado que ha estado pesando sobre mi vida. Todo temor, Señor, toda adicción, toda duda, yo te lo entrego hoy, Señor, a ti. Gracias te doy por Jesucristo, mi Dios, que me dé esperanza, que me dio su vida. Te entrego mi vida, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te levante tremendamente. Que sea una semana de bendición. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.